nuevo detergente, nueva pasta frola, pasa el tiempo, nuevo teléfono, ya no saben qué otra cosa inventar para que sea nuevo y se siga comprando. Y a veces ocurre que en el mundo de la moda y de las apariencias, de pronto, cuando uno ve que los pantalones se angostan mucho es porque seguro que después viene el acampanado, ¿no es cierto? La corbata finita, la corbata ancha, la solapa, siempre es así. Lo viejo puede volver a ser nuevo después de un tiempo. Pero no es esto lo que la Biblia nos promete. Nos habla de novedad continua, permanente. No estamos acostumbrados a eso. Pero alguna vez escuchamos decir nuevas cada mañana. Y nos han hablado de la novedad de vida. De ser nuevos cada día. Lo vamos a repasar, lo vamos a considerar esta mañana. Vamos a comenzar por el capítulo 2 de Primera de Corintios. Y aquí nosotros vamos a buscar el versículo 9, donde leemos: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni están subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que nadie vio y que nadie escuchó, son las que Dios no solo ha preparado, sino que está preparando. Esto nos lleva a tener la curiosidad, ¿quién lo habrá dicho antes? Como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Isaías, el capítulo 64 y el versículo 4. Habla de cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, y recuerda al apóstol Pablo, del profeta Isaías. En Isaías, justamente, el capítulo 65, un capítulo más adelante, y en el versículo 17, miren lo que dice el que llamamos el profeta evangélico. 65, 17. Dice allí: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Nuevos cielos y nueva tierra. O sea, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Esto ni nos sirve para... Siempre decimos, este es un paisaje celestial. No tenemos idea de cómo puede ser, porque nos parece bonito y excelso. En el capítulo 66 del mismo libro de Isaías, el versículo 22, leemos: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. No solo cielos nuevos y tierra nueva, gente nueva y una descendencia nueva. Entonces, por supuesto, vamos a acercarnos al hablar del futuro y de ese resumen del reino de los cielos y la preparación para ser parte de él. Encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, famoso capítulo 3. Y en el versículo 13 nosotros podemos leer: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es posible que una de las grandes novedades sea la justicia, porque parece que dentro de las cosas viejas está la falta de justicia. Ahora entonces le voy a pedir a mi lectora de esta mañana, ya hemos transitado varios versículos, pero no se asusten, tenemos una junta express después del culto, de manera que vamos a transitar
los 35 versículos, ya son menos, ya son 30 nada más, que vamos a leer esta mañana. Aquí tenemos un micrófono disponible. Aquí está. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 21. Y en el versículo 1 se nos vuelve, fíjense, a repetir lo que dice el profeta Isaías, lo que repitió el apóstol Pablo, Isaías nuevamente, Pedro, ahora es Juan. ¿Qué dice allí, hermana Priscila? Entonces vi en el cielo nuevo una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esta es una descripción de el cielo o de la tierra. A ver, ayúdenme. Pero si dice allí que ve llegar la santa ciudad, parece que hay una traslación del cielo a la tierra. ¿Están ustedes entendiendo, escuchando lo mismo que yo estoy interpretando? Vamos a leer el versículo 5, hermana. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Y esto es absolutamente novedoso. Que el Señor, recordando aquello que Jesucristo prometió: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que cuando se produce la traslación de aquellos que han sido transformados, cuando Cristo venga, y los muertos resuciten primero, que es muertos en Cristo resuciten primero, que es una gran novedad, y vayan todos a estar con Él, Él está preparando allí el lugar que sería una especie de producción prefabricada de la ciudad que se ha de asentar en esta tierra purificada y totalmente transformada. ¿Les parece que es algo novedoso? ¿Les resulta original? Lo hemos leído tantas veces, lo hemos escuchado tantas veces se repite lo mismo. Es un tema que está campeando desde el principio al final toda la Escritura. Estamos esperando esa novedad. ¿Será que nos estamos preparando para ser nuevos y para ser nuevas? Aquí vamos a ver en primer lugar cuáles son las cosas nuevas. ¿Les interesa? Amén. Vamos a recordar Isaías 65:17, cuando al final decía: de lo pasado ni memoria ni pensamiento. ¿Y el pasado qué es? Tú y yo esta mañana estamos transitando el pasado. Eso es el pasado. Esas son las cosas viejas, lo que tenemos ahora. De esto, ni memoria, ni pensamiento. No va a haber lugar. Y después vamos a ver que va a haber mucho tiempo para pensar. Van a notar ustedes lo interesante que es. Dice que el versículo 18 de Isaías, que habrá alegría y gozo en Jerusalén, no habrá llanto, que edificarán, el versículo 21, edificarán y vivirán en sus propias casas. Y uno piensa, bueno, entonces este cielo trasladado a la tierra es una expresión capitalista, ¿no? Porque todos van a ser propietarios, todos van a ser dueños de su casa y plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Tenemos todos casas? Sí, no, yo sé que... No, todavía la estamos pagando al banco. Y tenga cuidado porque cuando termine de pagar al banco, si el Señor no viene antes, va a tener que pagar más impuestos también. Pero no nos desviemos. Nunca termina de ser nuestra. Todos esos carros que andan por allí, no son del propietario, del que lo conduce. Siempre estamos pagando. Bueno, a no ser el carrito del pastor, que ya, pobrecito, habría que cambiarlo ya, ¿no? Lo que quiero mencionar aquí
es que Isaías se encuentra con el apóstol Juan en el Apocalipsis, pero Pablo y Pedro también. Eso está campeando en toda la experiencia de la Biblia, de esa biblioteca sagrada a la que podemos acceder para saber cuáles son las cosas viejas y cuáles son las cosas nuevas. En el Apocalipsis, entonces, el capítulo 21, donde está la hermana Priscila, el versículo 10, ¿qué leemos allí? Me llevó en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía una muralla grande. Allí nomás vamos yo te voy a ir marcando los versículos. Vamos viendo que es algo que llega, es una construcción divina que viene descendiendo y tiene iluminación propia por lo que se describe y que llega hasta la tierra para sentarse en la tierra. Versículo 12. Esta ciudad, como dijimos, está prefabricada por el Señor en el cielo. Es allí donde se edificó para ser trasladada. Adelante con el versículo 2, entonces. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de los 12 tribus de Israel. El muro es grande y alto. ¿Por qué tiene que estar rodeada de un muro la ciudad si no hay quien la ataque? Pero esa es la descripción. El muro es grande, la rodea y es alto. Tiene 12 puertas. Y parece que hay una contradicción porque dicen que va a estar, más adelante leeremos, que van a estar abiertas. Los 12 ángeles están ahí en la puerta. 12 porteros, uno para cada puerta. Pero dice que cada una tiene un nombre y es el nombre de cada una de las tribus de Israel. Versículo 13, por favor. Había 3 puertas al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. Entonces no es una puerta, son 3 en cada lado de los puntos cardinales. Versículo 14. La muralla de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. 12 cimientos que son de piedras preciosas cuyos nombres no reconozco y no soy muy familiar o no estoy muy familiarizado con las piedras preciosas porque no tengo acceso a ellas. Pero cierto es que tienen un fundamento firme sobre piedras escogidas y cada una de ellas, de cada uno de esos fundamentos, tiene el nombre de un apóstol. 12 también. Estudiando en la lección de la escuela sabática sabemos que el número 12 tiene una gran significación. Y es curioso, ¿no es cierto?, ver que en el Antiguo Testamento tenemos 12 y en el Nuevo otros 12. Versículo 16. La ciudad era cuadrada, su largo igual a su ancho. Midió la ciudad con la caña y tenía 12,000 estadios. Su longitud, altura y anchura eran iguales. Compartimos el estudio de teología con un artista. Su nombre es Leroy Besco y él es pintor, pero muy interesado en la palabra de Dios y bueno, quería ser pastor de iglesia y lo fue. Y fue reconocido por su estudio de la palabra de Dios. La diferencia que él tenía, que por el don que Dios le había dado, cuando nosotros teníamos que salir a buscar los fondos vendiendo libros de la iglesia, casa por casa en las ciudades, y yo miro para atrás y pienso en 3 meses pagando el hotel todos los días y la comidita, más los traslados, los libros, había que comprarlos y había que venderlos. Nosotros nos pagábamos toda la estadía en la escuela de teología durante 9 meses del año. Fíjense, ¿no? También hacíamos algún trabajito también, ¿no? Había que ayudar así a los gastos.
pagamos los estudios, la estadía y la alimentación y el vestido. Realmente extraordinario. Bueno, él no hacía eso. Y uno vivía en oración porque no sabía si iba a alcanzar. No, él arreglaba para venir a Estados Unidos y pintar bautisterios digamos que a una semana por vez, durante esos 3 meses, en iglesias que hablaban español o que hablaban inglés, porque la pintura no tiene idioma. Y ahora cuando me toca ir a otra iglesia, de pronto ese es un mural del héroe, ¿no? Entonces él, fascinado por lo que estamos leyendo y estudiando ahora, que lo hemos escuchado en otros contextos, pero ahora nos estamos concentrando en esto, se dedicó a pintar para todos los pastores, una asamblea de pastores, lo que él veía que se podía interpretar de lo que nos dice el Apocalipsis. Y entonces presentó, como él lo entendió, una ciudad que era un cubo. Era tan alta como ancha como larga. Con todo respeto por mi querido hermano, el pintor Leroy Besco, era un disparate, sencillamente. No, eso no puede ser así. Eso no es. Cosa que no le entró a nadie en la cabeza, en el pensamiento, ni en la imaginación de un hombre realmente talentoso. No tenía sentido. No tenemos ciudades anchas, largas, que al mismo tiempo sean altas, ¿no es cierto? Eso es como un bloque, un cubo. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al pensamiento y la mente del hombre y de la mujer. Muy bien. ¿Hay alguna otra novedad? El capítulo 22, el versículo 1, ¿qué nos dice? Después el ángel me mostró el río del agua de vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río de vida que viene del trono del Dios y del Cordero. Atención, ¿el trono es ocupado por Dios solo? Esto es interesante. El trono es ocupado por Dios y el Cordero, el Hijo de Dios. Aquí en Estados Unidos, más que en los países de donde venimos, existen un mueble que es para solamente 2 personas. ¿Y qué nombre tiene? El love seat. El trono de Dios es un love seat. Está Dios y el Cordero. Y lo vamos a leer en los próximos versículos también. Ahí están. De allí brota el río que lleva el agua de la vida, ¿no es cierto? Y a las márgenes, este pastor alguna vez aquí mismo dijo, no, porque de allí están de este lado los árboles de la vida y de este otro lado, no. El árbol de la vida está por encima del río y se ve que tiene raíces de un lado y del otro y ofrece frutos nuevos cada mes y la hoja que es para la sanidad de las naciones, según hemos leído y estudiado en otra ocasión, no nos extenderemos sobre eso. El fruto de la vida es lo que nosotros necesitamos para seguir viviendo como Adán y Eva lo hicieron. Y necesitaremos también de las hojas para la sanidad de las naciones. Y nos acordamos de Isaías, el capítulo 66, queremos de mes en mes y de sábado en sábado, tenemos ocasión de tomar el fruto y también tomar las hojas. Estas son las novedades, ¿qué les parece? Amén. Son nuevas, pero no sabemos muy bien cómo son. Ustedes quieren ver junto conmigo, asomarnos a qué es lo que no va a volver a ver, qué es lo que no habrá. Apocalipsis 21:1, usted ya lo leyó, hermana. Adelante. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. No hay más mar. Pero con lo que me gusta ir a la playita. No hay más mar. Bueno, habrá lagos, habrá lagunas, habrá arroyos, habrá ríos, pero hay 75% más para poblar. Para tener más lugar, cosa de que usted y yo podamos tener un lugarcito ahí adentro. Si bien estudiamos esta semana que los 144.000 podrían ser usted y yo también, un número figurado,
está hablando de los que pasan las últimas instancias de la prueba de fidelidad al final de los tiempos, pero se va a necesitar espacio para que todo el mundo viva allí y recuperar un 75% de la capacidad habitable del planeta. Versículo 4, por favor. ¿Qué más no va a haber? Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay queja, no hay clamor. Amén. Porque eso pertenece al pasado. Son las cosas viejas en las que nosotros todavía estamos transitando. Estamos siendo viejos antes de ser jóvenes. Este es un nacimiento al revés. Los viejos van a ser jóvenes. Estoy hablando de los viejos. Los jóvenes seguiremos siendo jóvenes. El versículo 22. ¿Qué otra cosa no va a haber? No vi en ella templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y el sábado dónde vamos a ir? Vamos a ir al lado del río, de las dos márgenes del río de la vida, y estaremos delante del trono compartido del Señor con Dios y el Cordero, como dice aquí. No hay templo porque Dios y el Cordero son el templo. ¿Qué hemos venido a buscar aquí? ¿Un lugar donde guarecernos? ¿O hemos venido a buscar a Dios y el Cordero? ¿No lo hemos invocado? Eso es el reino de los cielos. Eso es un anticipo de la novedad de vida. Donde está Dios y donde está el Cordero, el Hijo de Dios, está el templo de Dios entre nosotros y en nosotros. Versículo 23, ¿qué otra cosa no hay? La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es de su lumbrera. Entonces no va a haber noche. Con lo que a uno le gusta ir a dormir. Bueno, también le gusta cuando hay sol una siestecita, hablando de la playa, ¿no? Y después uno se despierta en pésimas condiciones porque se quemó todo. Ahora el punto aquí es que no se necesita ni sol ni luna, no se necesita descansar ni dormir, no hay problemas de energía. Quiere decir que vamos a estar viviendo todo el tiempo. Por eso es que nos dicen del sueño de la muerte. Porque morir y caer en la inconsciencia, algo que nos agrada tanto, puede ser tenebroso porque se parece mucho a la muerte. Y ya dijimos que allá no habrá muerte. Y todo el tiempo estaremos vivos por la eternidad, sin necesidad de descansar porque tampoco nos vamos a cansar. ¿Se dan cuenta? No nos cabe en la cabeza. Porque a veces hasta tenemos ganas de estar cansados. Y hasta a veces declaramos que estamos cansados para tener el privilegio del descanso. No, ahí no es necesario descansar porque no nos vamos a cansar. No es necesario que se apague la luz para poder alcanzar el descanso. El descanso será activo para siempre. Hay algunos que ya empiezan a sentir como que esto es demasiado. Esto es una realidad muy exigente. Habrá que ir adaptándose para estar para siempre activos. Exactamente. Va a haber fruta y va a haber vegetales, pero no va a haber siesta después del almuerzo. Malince, vamos a comer una frutita y nada más, no se va a necesitar más nada. Pero también dice que va a haber uvas, ¿no es cierto? Y vamos a disfrutar el fruto de lo que hemos plantado. Versículo 25, ¿qué más no habrá? Sus puertas nunca se cerrarán de día, porque ahí no habrá noche. Como no hay noche, no hay que resguardarse de nadie. Y como los bandoleros no habrán entrado, entonces las tienen abiertas. Dice que cada puerta es como una perla, ¿no es cierto? Yo no he visto muchas perlas, vi algunas así parecidas, ¿no? Pero la idea es de... Bueno, así la describía Pedro, pobrecito, él veía
las cosas de acuerdo con las referencias que tenía y tenía que describirlas, pero se ve que se trata de una estructura que se usa para estar cerrada, pero va a estar abierta permanentemente y tiene el color y la suavidad de una perla. No se van a cerrar las puertas y no habrá noche. 27, el versículo siguiente. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No va a haber mentira. Todos los días nosotros, en un mundo de apariencias, de reflejos, de espejismos, nos enfrentamos a la mentira, a la falsedad, y muchas veces somos parte de ella. Porque nosotros o la planteamos, o la compartimos, o incluso conscientemente la aceptamos. Porque algunas mentiras nos resultan más aceptables que algunas verdades. No va a haber más mentira y no va a haber nada impuro. Versículo 3 del capítulo 22, por favor. Y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ellas, y sus siervos le servirán. Amén. No habrá más mal. Por supuesto que no estamos acostumbrados a vivir en un mundo sin mal. Nosotros nos sentimos hijos del mal o hijas de la maldición. ¿Cómo vivir en un mundo que no hay mal? Y permanentemente en el bien. Hasta alguno puede estar sintiendo que hasta va a ser aburrido. Todo es bien, todo está bien, todo está en paz. Es solo vivir y gozar la vida, siendo parte de la creación permanente y la novedad de vida del Señor. Muy bien, ahora le invito a la hermana a sentarse. Muchísimas gracias. Hemos vuelto a la antigua costumbre de tener un lector o una lectora de la Escritura. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahora, que no escucharemos la lectura, en Lucas, el capítulo 17. No, estoy diciendo mal. Vamos a quedarnos en Apocalipsis 21:3. Eso quería leer. 21:3. Y oí una gran voz del cielo. Este es el versículo que se leyó esta mañana. Y esa voz decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En este momento no estamos recreando, en este momento estamos participando de una anticipación del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque este es el tabernáculo de Dios donde se reúnen aquellos que son hijas e hijos de Dios. Entonces, les invito a ir a 2 de Corintios. El apóstol Pablo tiene algo que decirnos esta mañana nuevamente. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. ¿Y qué leemos allí? Si alguno está en Cristo, ya me lo están anticipando, ¿qué cosa es? Esa es la parte novedosa, más difícil de asumir, que nosotros somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Esta criatura ya nació vieja. Todas son nuevas cuando permitimos que el Espíritu de Dios tome su lugar en nuestra vida. Entonces, ahora sí, Lucas 17. Aquí Lucas, el que recibió la información de todos los que estuvieron con el Señor, nos explica algo que puede ser intrigante. Versículo 20. El versículo 20 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo puede ser que el reino de Dios esté entre nosotros?
porque lo hemos invocado, porque lo hemos expresado, lo hemos leído y lo hemos compartido. El reino de Dios puede estar entre nosotros cuando nosotros somos convocados por el Espíritu para reunirnos, en la medida que el reino de Dios esté en ti y esté en mí. Si el reino de Dios está en ti y está en mí, no puede haber algo entre ti y mí que no sea del reino de Dios. De lo contrario, el reino de Dios no está aquí. Es otro espíritu y es otro reino. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en que eso no debe ser así? Para que el reino de Dios esté y permanezca entre nosotros, disponiéndonos a ser parte de aquello que es novedad de vida para siempre, tendrá que estar en ti y en mí. Y no podrá estar otro espíritu y otro reino entre tú y yo. Es el anticipo de las cosas nuevas por el Espíritu de Dios. Vivir en novedad de vida cada día es vivir la nueva vida prometida, es el anticiparse. Esta es la preparación de la que hablaba el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta. En comunión permanente con Dios y con el Cordero, con ese trono compartido, en el que nosotros tenemos algo que ver porque Él se sienta con el Padre por haber venido a dar su vida por ti y por mí, para que nosotros estemos en esa escena extraordinaria, nueva para siempre. Sin cosas viejas, porque lo viejo habrá pasado y tiene que empezar a pasar desde ahora. Estamos en una perspectiva, no de transición, estamos en una perspectiva de proyección, de anticipación. ¿En qué mundos estamos? ¿En qué mundo vives tú y en qué mundo vivo yo? ¿El de las cosas viejas, pasadas, o el de las cosas nuevas que han de materializarse en la medida que nos dispongamos a aceptarlas aquí y ahora? El Señor dijo y dejó claramente establecido allí en Mateo, el capítulo 28, al final del Evangelio. El Señor dejó dicho allí lo que tiene que resonar esta mañana en tu mente y en tu corazón. El versículo 20. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy está aquí, mañana va a estar aquí, amén, y pasado va a estar si tú lo aceptas y tú lo consideras, lo tomas en cuenta, lo incorporas a tu realidad y a lo que has de compartir. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo para estar seguro de que vamos a estar por la eternidad con Él. De que esto realmente deje de ser viejo y pase a ser nuevo cada mañana. Y sí, voy a volver a leer la misma cita que me conmueve siempre, de Elena White en El deseo de todas las gentes. Y cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios y el reino del Cordero. ¿Cuánto espacio y cuánto tiempo tenemos nosotros cada día para estar en el reino de Dios? Frente al trono de Dios y del Cordero. En el silencio de nuestra alma. Cuando acallamos todo el ruido y los bullicios que suelen incorporarse a nuestro interior. En ese silencio, tú y yo podemos escuchar la voz de Dios. Y Dios y tú y yo, delante de Dios, estaremos caminando en las cosas nuevas y habremos dejado las cosas viejas. Amén. ¿Será posible? Amén.
¿Lo vamos a aceptar? El Espíritu de Dios está esperando que tú lo aceptes, lo invites y en ese silencio te encuentres con el que te dejó vivir para que vivas para siempre. Es mi deseo y oración. Amén.